Según la última encuesta de Ipsos publicada el día de hoy en el diario El Comercio, si hubiera elecciones el día de hoy, Julio Guzmán tendría 18% frente al 30% de Keiko Fujimori y los demás por debajo de 10%. ¿Esto qué significa? Que si hubiera segunda vuelta, pasaría a la segunda vuelta. Es más, en esta misma encuesta se dice que si hay una segunda vuelta, no se sabe quién ganaría. Y eso convierte a Julio Guzmán en un personaje central en este momento. Y la principal, bienvenido Julio, antes que nada. Gracias. Pero la primera pregunta que se hace mucha gente es que Julio Guzmán ha trabajado para el gobierno de Ollantumala, es el tapadito de Nadine. Es más, algún medio te ha dado, pero con palo, ¿no? Por ahí veo que estás, sí, acá lo estás coleccionando. Quiero mostrar esta portada, que es realmente indignante. Es una falta de respeto. El engreído de Nadine, te dice. Para mí esto me parece que es el retorno a los 90 de cómo hacer periodismo en el Perú. A ver qué dice, ¿se puede leer? El engreído de Nadine, dice la portada, y es una especie de caricatura, ¿no? ¿Por qué? Porque Nadine Heredia se ha metido en la campaña y ha criticado la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, la ha llamado leguleyada en relación al... ¿no? Mira, la verdad es que chismes, rumores, portadas y al fondo no encuentran ninguna evidencia de algún vínculo con el nacionalismo ni con la señora Nadine. Y yo les pido a todos los medios de comunicación y los investigadores que lo hagan y que muestren las evidencias. Yo he conversado, ni siquiera una conversación, he tenido un intercambio de palabras con la señora Nadine una vez en mi vida, en el pasillo de Palacio, cuando me la presentó el ex primer ministro. Yo le dije, mucho gusto en conocerla. Punto. Eso es toda la relación que tengo con la señora Nadine. Y la verdad es que el tuit que saca ayer, en lugar de favorecernos, supuestamente, nos afecta. Así que acá hay una maniobra política. Es decir, lo que tú piensas es que el apoyo de Nadine Heredia, entre comillas, no está dirigido a mostrar la cercanía con ella, sino a perjudicar tu candidatura. Pero por supuesto, mire, yo le digo, por favor, que no se meta en la campaña. O sea, ya se metió en el gobierno y mira todos los problemas que ha causado y ahora se mete en la campaña. Que no se meta. El presidente le ha debido decir desde el primer día lo que yo le estoy diciendo, que no se meta. Una persona que no fue elegida, que asumió un poder que no le correspondía y ahora creando más incertidumbre y más confusión, Nicolás, de la que ya hay. Esta campaña es lo suficientemente complicada, con insultos, etcétera, como para que la hagamos más confusa todavía. Y ahora, hay un tema con Nadine Heredia que tiene que ver con el destino de las investigaciones que se han abierto con ella, con respecto a ella, con los esfuerzos que ella y la gente del gobierno ha hecho por impedir que estas investigaciones progresen. ¿Cuál va a ser la actitud de Julio Guzmán si hubiera un gobierno de Julio Guzmán? Ir hasta las últimas consecuencias, no solo en las agendas de Nadine, sino también en otros casos eventuales de corrupción en este gobierno y todos los demás. Y si ese tuit, por alguna razón, en algún caso, quiso congraciarse con nosotros, lo que está haciendo es exactamente lo contrario. Lo que nosotros vamos a ir es al fondo de todas las investigaciones. También quiero recordar lo que te comenté el otro día, que mi nombre ha estado en esa base de datos de la DINI, de gente que perseguían y que investigaban. ¿Cómo supuestamente van a investigar a una persona que supuestamente está cerca de ellos? O sea, sí. No, que este tema en realidad, o sea, hay que ser absolutamente claro y están tratando de crear una historia sobre la base de circunstancias porque ninguna historia les resulta. Ya nos han dicho que somos candidato de Gastón primero, después candidato de corporaciones, candidato de Yambal y ahora candidato de Nadine. Entonces, como ninguna historia resulta, ahora quieren crear una nueva. Y la verdad es que los peruanos quieren escuchar propuestas, quieren escuchar cuál es tu visión del país. Pero tú tienes que estar preparado porque es inevitable eso en las campañas electorales acá y en todas partes del mundo, que no solamente lo que puede ser tu vida pública, sino incluso aspectos de tu vida privada van a ser ventilados de una manera feroz. ¿Estás preparado para eso? Por supuesto. Y mira, y a estas alturas, en donde estamos entre 18, 15, 18% en las encuestas, si eso existiera ya lo hubieran sacado. Por eso es su desesperación. Su desesperación es porque no nos van a encontrar nada, porque no tenemos ningún anticucho. Somos personas independientes. Ahora, pero Julio, hay un sentimiento que comparte mucha gente. Yo he hablado con mucha gente en los últimos días sobre lo que está pasando en la política. Se me acerca la gente, me pregunta, oiga, Lucas, ¿por quién va a votar? Y yo les digo la verdad, te soy sincero, no lo sé. No sé por quién voy a votar. Y cuando hablamos del fenómeno de Guzmán, la preocupación de mucha gente es, ¿esto no será un salto al vacío? O sea, ¿cuán calificado y preparado está Guzmán y sobre todo su partido para tomar el poder? Porque no basta con tener algunas ideas de las que podemos hablar, sino de gente. O sea, ¿tiene Julio Guzmán la gente
y calificada para hacerse cargo del Estado peruano? Si me dejas ir punto por punto, porque este es un tema muy importante para que todos los peruanos lo sepan. En primer lugar, hablemos del candidato. El candidato tiene 15 años de experiencia en temas de política pública, maestría, doctorado en el extranjero, ha sido profesor de la Universidad de Georgetown, ha trabajado 10 años en el Banco Interamericano de Desarrollo asesorando a varios países en temas de política pública, ha sido viceministro de Estado 2 veces, ha sido además socio de una de las consultoras internacionales más grandes en temas de gestión pública, el candidato. Yo me pregunto, ¿cuántos candidatos en el Perú tenemos que tienen esa experiencia? Además de eso está el partido. El partido Todos por el Perú fue creado en el 2003, un partido que nunca ha tenido ningún problema, ni administrativo, ni de forma, ni de fondo, con el Jurado Nacional de Elecciones. Un partido que trae gente muy valiosa, Aureo Segarra, por ejemplo, Elmer Cuba, Gonzalo Aguirre, un partido que no es de ahorita, sino que tiene varios años atrás. Además de eso, hablemos de los cuadros políticos y técnicos. Que alguien me diga que por favor el señor Daniel Mora no tiene una experiencia política importante y técnica. Francisco Sagasti, esta persona que hace décadas habla de que el Perú necesita un plan de desarrollo y ha escrito tantas veces y tiene documentación enorme sobre lo que necesitamos para progresar como país. Está Daniel Mora, Francisco Sagasti, tenemos a Gonzalo Aguirre, expresidente de IPAE, que tiene un conocimiento profundo de cuál es la problemática en el sector privado. Además tenemos a Elmer Cuba, que es militante del partido, un gran economista. Claro, pero tú citas, Julio, a estas personas, pero necesitas mucho más que eso. Es decir, algunos dicen que 550, otros dicen que 1.500 personas son las que, es decir, 1.500 técnicos de confianza son los que requeriría cualquiera que quisiera gobernar el Perú. Y la pregunta es si ustedes los tienen. Y a ese punto voy también, porque eso es también importante, no solo los políticos técnicos que lideren, sino cuál es tu capacidad de gestión del Estado. Cualquiera que ha estado en el Estado sabe que como mínimo para poder conducir las más importantes reformas necesitas 500 personas de altísimo nivel para que estén en los 4 primeros niveles de Estado. Hemos identificado 410 hasta el día de hoy. Este proceso, esta iniciativa se llama la Liga de los 500, que comenzamos hace más de un año. Sobre la base de mi experiencia, yo fui convocado en este gobierno como viceministro 5 días antes que asumiera el presidente. ¿Y qué hay que hacer para hacer de la Liga de los 500? ¿Qué características deberían tener? Hay varios criterios. En primer lugar, solidez técnica, porque acá lo que se necesita es gestión de Estado. Solidez técnica. En segundo lugar, credenciales de honestidad y de limpieza. Y la otra característica que no es excluyente es alguna experiencia en el Estado, porque necesitamos gente del sector privado que también comience a tener ¿Pero eso qué supone? Que ustedes están haciendo una lista que de gente que podría participar en el gobierno, que no necesariamente es de Todos por el Perú. A ver. Porque puede ocurrir que hay una persona, ¿qué te digo? Jaime Saavedra, que es alguien que, ¿no? Actual ministro de Educación, sobre el que todo el mundo tiene elogios. ¿Es una persona que tú mantendrías en el gobierno, por ejemplo? Por supuesto. Y lo he dicho en varias ocasiones, por varias razones, no solo porque está haciendo un buen trabajo, sino que es una señal a la nación que la política de Estado tiene, o sea, que necesitamos una política educación de Estado. Pero eso significa que lo que tú estás diciendo es que reclutarías gente sin importar de qué partido venga, con la condición de que sea honesto y esté calificado para hacer lo que hay que hacer. Pero por supuesto, si eso es lo que necesitamos en el Perú, necesitamos reclutar a los mejores, si es que realmente lo que quieren es hacer algo por su patria. Eso necesitamos hacer. No importa si es fujimorista, prista o lo que fuera. Necesitamos gente honesta que quiera que nuestro país progrese. Y esta lista de 410 cumplen esas condiciones. Yo estoy convencido que en 2 o 3 meses terminamos esa lista y llegamos a los 500 que necesitamos. Pero capacidad, gente peruana brillante existe, Nicolás. Por ejemplo, 15% de esa lista de 410 viven en el extranjero y trabajan en organismos internacionales. 20% tiene doctorado. 40% son mujeres. Entonces, estamos tratando de reclutar lo mejor. Hay peruanos capaces y brillantes. ¿Y han hablado uno por uno con ellos y han encontrado de parte de ellos la voluntad de comprometerse con un proyecto así? Hay ahorita 200 que ya confirmaron su interés. 200 de ellos. Los peruanos quieren participar. ¿Por qué no se unen a un gobierno? El peruano que tiene... La pregunta es más o menos obvia, por lo desacreditada que está en la política en el Perú. Porque está asociada a ineficiencia, corrupción, ¿no? Un técnico de alta calidad lo que quiere es elevar sus créditos, sus bonos, ser parte de algo grande. Y por lo tanto un líder tiene que inspirarlo, un gobierno tiene que inspirarlo. Y eso es lo que falta ahora. Muchos técnicos de altísima calidad en el Perú que no son inspirados. Muchos creen que es solo por el sueldo. El sueldo es un tema importante, pero no es lo único. Uno tiene que venderle un proyecto. Ellos quieren ser parte de algo exitoso.
Julio, digamos que tú pasas a la segunda vuelta. Pongámonos en esa situación, que según las encuestas es lo que probablemente ocurriría si no hay algún cambio significativo en las próximas semanas. Tú vas a necesitar aliados. ¿Con quién te aliarías? ¿A quién le plantearías, vengan conmigo y vayamos juntos en esta segunda vuelta? Yo creo que en este momento es todavía prematuro. La campaña está intensa y ahora lo que se necesita es continuar con la campaña puerta por puerta, es consolidar nuestra confianza con los peruanos, mantenerla además, y yo creo que más o menos en 2 semanas vamos a tener un panorama político mucho más claro en donde se va a tener que pensar sobre una convocatoria, sobre todo una convocatoria a las fuerzas democráticas, porque ahora estando en el segundo lugar queda claro que acá no solo está en juego quién es el próximo presidente de la República, sino cuál es el tipo de régimen que necesitamos. Los peruanos ya no queremos volver a la dictadura. Tenemos un minuto para terminar y quisiera que hables con eso. Un minuto, porque estás hablando de Keiko Fujimori. Te he escuchado, cuando hablas de dictadura estás insinuando que es Keiko Fujimori. Un minuto para hablar de eso. ¿Por qué no Keiko Fujimori? En un minuto. Porque el Perú quiere mirar al futuro, y el futuro son los valores de la libre expresión, de los medios que hablen lo que piensan, de la democracia, de construir un mejor país sobre la base del respeto de los derechos de todos. Quiero recordarte que en esos 10 años el Perú fue catalogado por Transparencia Internacional como uno de los 10 gobiernos más corruptos de la historia reciente de la humanidad. Durante ese régimen se violaron derechos humanos de miles de peruanos. La mayoría de medios de comunicación, no todos, estaban tomados. Los peruanos no podíamos decir lo que pensábamos porque de repente la DINI, o el SIN en esa época, estaba atrás nuestro. ¿Eso es lo que queremos? Está claro. Dejamos ahí la cosa por ahora. Muchas gracias a Julio Guzmán por estar con nosotros esta noche y mucha suerte.